Durante semanas, cada imagen del 3I Atlas ha sido borrosa, distorsionada o completamente ahogada por la luz solar. Pero en la mañana del 17 de noviembre, todo cambió. Desde Leander, Texas, se publicó una sola fotografía, por mucho la más clara jamás capturada, e inmediatamente envió ondas de choque a través de la comunidad astronómica. No más manchas vagas, no más rayas estiradas que dejan lugar a la interpretación. Por primera vez el objeto muestra múltiples colas, varios chorros de plasma, un chorro dirigido hacia el Sol, y lo más asombroso de todo, claras señales de rotación. Un visitante interestelar jamás ha sido visto haciendo esto con tal claridad. Este es el momento que los investigadores han estado esperando, y el momento que puede redefinir cómo estudiamos los objetos que ingresan a nuestro sistema solar desde el profundo espacio interestelar. La nueva fotografía desde Leander, Texas, no es solo otra actualización, es, en todos los sentidos, la imagen más nítida y reveladora del 3I Atlas jamás tomada por un astrónomo amateur. Por primera vez, la estructura de este objeto interestelar parece definida de manera inconfundible. El fotograma muestra una cola dominante, que se extiende limpiamente lejos del núcleo. Rodeándola hay múltiples colas secundarias y pequeños flujos de salida similares a chorros, cada uno apuntando en direcciones ligeramente diferentes, evidencia de una desgasificación altamente activa. Y justo al frente, mirando directamente hacia el Sol, se encuentra un chorro orientado hacia el Sol. Algo tan raro que solo un puñado de cometas han sido documentados mostrando este fenómeno. Lo que hace que esta imagen sea tan importante no es solo su claridad, sino su momento oportuno. A mediados de noviembre, 3I Atlas finalmente se había vuelto lo suficientemente brillante y lo suficientemente cercano como para que los amateurs calificados capturaran detalles estructurales finos con precisión. Y notablemente, estas nuevas observaciones coinciden con lo que tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea habían predicho con respecto al comportamiento del objeto después del perihelio. Para la comunidad científica, este es el primer vistazo verdaderamente limpio a lo que se ha convertido el 3I Atlas. Un cometa interestelar con una morfología inesperadamente compleja y altamente activa. El verdadero avance se produjo cuando un astrónomo decidió ir un paso más allá. En lugar de simplemente compartir las imágenes sin procesar, reprocesó los datos utilizando una técnica conocida como alineación de cometas. El método fija el cometa en su lugar de fotograma a fotograma, permitiendo que las estrellas de fondo se muevan mientras el cometa permanece perfectamente centrado. Esto revela el movimiento real del objeto, sin interferencia de la rotación terrestre o errores de seguimiento. Una vez que los archivos fueron alineados por marca de tiempo y apilados en secuencia, el resultado fue inconfundible. Las estrellas se movieron, el cometa se mantuvo quieto, y la coma alrededor del 3I Atlas comenzó a rotar. Con el zoom aplicado, la transformación es aún más clara. El gas y el polvo que rodean el núcleo no solo se están expandiendo hacia afuera, sino que se están retorciendo, barriendo de izquierda a derecha en un movimiento suave y continuo. Toda la estructura parece una bola de fuego brillante girando en el espacio, su envoltura iluminada envolviéndose sobre sí misma como impulsada por un par interno. Según el observador, este comportamiento es diferente a todo lo que ha visto en décadas de imágenes de cometas. La mayoría de los cometas expulsan material directamente hacia afuera o forman colas estables moldeadas por el viento solar. Pero un barrido de rotación completo de gas, polvo y plasma, capturado en tiempo real, es extraordinariamente raro. Entonces, ¿qué podría causar esto? Surgen tres posibilidades. Momento angular heredado de la formación del objeto en otro sistema estelar. Actividad de chorros desigual, donde uno o dos potentes chorros actúan como propulsores, forzando al objeto a girar. Un núcleo irregular o fragmentado, que provoca una desgasificación asimétrica a medida que la superficie se calienta. Cualquiera que sea la razón, la evidencia es innegable. El 3I Atlas está girando, y girando lo suficientemente rápido como para que su coma se tuerza visiblemente en imágenes capturadas por amateurs. Este único descubrimiento eleva al objeto de extraño cometa interestelar
a uno de los visitantes naturales más inusuales jamás observados entrando en nuestro sistema solar. La rotación de un cometa no es inaudita, pero la forma en que el 3I Atlas parece rotar está muy fuera de la norma. Para entender por qué, tenemos que observar la física detrás del movimiento cometario. Cuando un cometa se calienta, las bolsas de gas y polvo atrapadas bajo su superficie comienzan a escapar. Si esta desgasificación ocurre de manera uniforme en todo el núcleo, la fuerza se equilibra. Pero si una región ventila con más fuerza que otra, el cometa experimenta torque, una fuerza de torsión que puede hacerlo girar, muy parecido a un motor de cohete en cámara lenta disparándose descentrado. Eso por sí solo podría explicar muchos cometas en rotación, pero 3I Atlas no es típico. Tiene un poderoso chorro apuntando hacia el Sol, una configuración extremadamente rara. Su distribución de polvo y gas es altamente asimétrica, con múltiples chorros secundarios disparándose en diferentes ángulos. Su coma parece retorcerse en un arco amplio y extenso, como si la desgasificación no fuera solo desigual, sino dinámica, cambiando de dirección con el tiempo. Estos comportamientos sugieren que el núcleo puede no ser un objeto simple y sólido. Podría estar fragmentado, con varios conductos activos disparándose independientemente, de forma irregular, lo que provoca un calentamiento desigual a medida que rota. Cubierto de parches volátiles, cada uno liberando gas con diferentes intensidades. Para colocar al 3I Atlas en contexto, los astrónomos lo comparan con los únicos otros dos visitantes interestelares conocidos. Oumuamua mostró aceleración no gravitacional sin ninguna coma visible, lo que provocó años de debate sobre su naturaleza física. 2T, Borisov, se comportó mucho más como un cometa tradicional, con desgasificación predecible y estructura estable. El 3I Atlas se sitúa directamente entre ellos, mostrando la actividad de un cometa pero la imprevisibilidad de un objeto formado en un entorno estelar distante. Es parecido a un cometa, pero fundamentalmente alienígena en su comportamiento. Esto hace que el giro no sea solo un detalle interesante, sino una pista crítica. Comprender por qué el 3I Atlas gira de la forma en que lo hace puede revelar cómo se forman, evolucionan y se comportan los cuerpos interestelares cuando ingresan a un nuevo sistema estelar, uno muy diferente del lugar del que provienen originalmente. La fotografía del 17 de noviembre es más que un avance visual, es un punto de inflexión científico. Por primera vez, los astrónomos pueden extraer información física dura sobre el 3I Atlas a partir de la estructura y el movimiento de su coma. La visión más importante es el potencial para determinar su eje de rotación y su período de giro. Al observar cómo la coma, parecida a una bola de fuego, cambia con el tiempo, los investigadores pueden estimar cómo está girando el núcleo debajo. Este es el tipo de medición que ayuda a revelar si un objeto es una sola masa sólida, un montón de escombros unidos sin apretar, o algo fracturado e irregular. La nueva imagen también ayuda a los científicos a modelar la estructura del núcleo. Si la rotación es suave y consistente, el núcleo puede estar intacto. Si el movimiento parece turbulento, desigual o pulsante, podría indicar que el núcleo tiene múltiples conductos, grietas o incluso segmentos parcialmente separados. Estas pistas son cruciales para comprender cómo los objetos interestelares sobreviven el viaje entre estrellas. Otro beneficio importante es la mejora de la predicción de su trayectoria una vez que abandone nuestro sistema solar. A medida que el núcleo gira y ventila material, pequeñas fuerzas lo empujan, alterando lentamente su camino. Estos efectos no gravitacionales son diminutos pero mensurables. Con imágenes claras de su rotación, los astrónomos pueden construir modelos a largo plazo más precisos de hacia dónde viajará el 3I Atlas después de pasar cerca del Sol y dirigirse de regreso al espacio interestelar. Y hay una razón más por la que esta imagen es tan importante. Proporciona una línea de base para la comparación cuando llegue el 19 de diciembre, el día en que la Tierra tendrá uno de sus mejores ángulos de observación. Si la coma crece, se expande o cambia su carácter de rotación, estas diferencias tendrán un enorme peso científico. Esta única fotografía no es el final de la historia. Es el punto de referencia a partir del cual se medirá cada próxima observación.
A medida que las imágenes del 3I Atlas se han difundido por Internet, también lo ha hecho una ola de confusión, gran parte de ella causada por observadores bien intencionados que, sin querer, interpretaron mal lo que veían. La astronomía amateur es poderosa, pero cuando los datos se procesan sin la calibración adecuada, pueden producir artefactos que parecen dramáticos pero que no son reales. Antes del perihelio, muchas imágenes que circulaban en las redes sociales mostraban formas distorsionadas, halos extraños o rayas estiradas. Estos efectos a menudo provenían de seguimiento incorrecto, donde el telescopio seguía a las estrellas en lugar del cometa. Contraste sobremejorado, que puede exagerar el ruido creando formas que parecen chorros. Errores de apilamiento, donde los fotogramas no se alinean correctamente, creando una falsa elongación. Distorsiones cromáticas, especialmente en ópticas de gama baja. Estos artefactos a veces fueron interpretados como explosiones, rupturas, colas nuevas o cambios direccionales repentinos, ninguno de los cuales coincidía con los datos científicos reales. El problema se agravó por un puñado de cuentas que publicaron imágenes no verificadas o sacaron conclusiones dramáticas sin contrastar con las observaciones de la NASA o la ESA. Al mismo tiempo, otro grupo desestimó cada característica extraña como imposible, negándose a considerar que el 3I Atlas, como objeto interestelar, simplemente podría no comportarse como los cometas ordinarios en absoluto. Esta división, entre la sobreinterpretación y el hiperescepticismo, revela algo más profundo. El 3I Atlas se ha convertido en una especie de espejo para la comunidad astronómica, reflejando con qué facilidad las personas pueden proyectar sus expectativas, miedos o suposiciones sobre un fenómeno que apenas comprenden. La imagen del 17 de noviembre finalmente atraviesa ese ruido. Un conjunto de datos limpio, nítido y correctamente alineado muestra lo que realmente está sucediendo. Múltiples colas, un chorro hacia el Sol y una coma en rotación. Características respaldadas por observaciones de buena reputación en varias plataformas. Con mejores imágenes en camino, la claridad aumentará. Pero por ahora, este momento sirve como un recordatorio. En astronomía, la precisión importa, y la verdad a menudo se ve muy diferente de la especulación en las redes sociales. A medida que el 3I Atlas continúa alejándose del Sol, se espera que su comportamiento se vuelva aún más fácil de observar. El polvo y el gas que rodean el núcleo se enfriarán y se expandirán, permitiendo que las colas y las estructuras de chorro se separen con mayor claridad. Esto significa que, durante las próximas semanas, los astrónomos amateur de todo el mundo podrían capturar detalles que antes eran imposibles de ver. El momento no podría ser mejor. Acercándose al 19 de diciembre, la Tierra obtendrá uno de sus ángulos de visión más favorables. Si la rotación se vuelve más pronunciada, o si se activan nuevos chorros a medida que las diferentes regiones del núcleo se calientan o se enfrían, esas diferencias serán inmediatamente notables cuando se comparen con la línea de base del 17 de noviembre. También se espera que la NASA y la Agencia Espacial Europea publiquen datos adicionales a medida que el 3I Atlas se desplaza a una región del cielo más accesible. Cualquier nueva imagen de alta resolución, ya sea de telescopios terrestres, observatorios en órbita terrestre o instrumentos cerca de Marte, podría revelar cambios en su comportamiento de giro, alteraciones en la fuerza o dirección del chorro, crecimiento o colapso de su coma, variaciones de brillo que señalen cambios estructurales. Por ahora, el descubrimiento de su rotación marca uno de los desarrollos más significativos en el estudio de visitantes interestelares desde la detección de Oumuamua. El 3I Atlas no solo está pasando por nuestro sistema solar, sino que está moldeando activamente nuestra comprensión de cómo se comportan los objetos nacidos alrededor de estrellas distantes cuando se exponen a un entorno completamente nuevo. Más imágenes están llegando, más datos están en camino. Y si la fotografía del 17 de noviembre es un indicio, las revelaciones más sorprendentes sobre el 3I Atlas aún podrían estar por delante. Para comprender por qué las nuevas imágenes del 3I Atlas son tan extraordinarias, primero tenemos que colocar este objeto dentro del panorama más amplio de la ciencia de cometas. La mayoría de los cometas que ingresan al sistema solar interior se originan en la nube de Oort,
un vasto depósito esférico de cuerpos helados ubicado mucho más allá de la órbita de Plutón, tan distante que puede extenderse casi un año luz desde el Sol. Estos objetos pasan miles de millones de años congelados hasta que una estrella pasajera, la marea galáctica o un cuerpo masivo invisible perturba sus órbitas y los envía hacia el Sol. Pero 3I Atlas no pertenece a esta familia. Es un objeto interestelar, lo que significa que se formó alrededor de otra estrella por completo. Su química, estructura e historia son fundamentalmente diferentes de los cometas con los que estamos familiarizados. Una comparación más cercana ayuda a mostrar cuán inusuales. Los cometas del sistema interior, como Quirón, son mucho menos volátiles. El núcleo de Quirón abarca aproximadamente 220 kilómetros. Sin embargo, rara vez se acerca al Sol y solo muestra una actividad de coma leve. 3I Atlas, a pesar de ser dramáticamente más pequeño, produce estructuras mucho más dinámicas e impredecibles. Las imágenes más tempranas del 3I Atlas revelaron una serie de anomalías que inmediatamente lo distinguieron. Entró en el sistema solar a una velocidad nunca registrada para un cuerpo similar a un cometa, más de 58 km por segundo inicialmente, acelerando a 68 km por segundo en el perihelio. Solo esta velocidad indicaba un profundo origen interestelar. Aún más extraño, su coma no era simétrica. Se extendía consistentemente hacia el Sol, en lugar de alejarse de él, un comportamiento casi nunca visto en cometas típicos. Este único detalle provocó un intenso debate dentro de la comunidad astronómica, ya que los investigadores trataron de determinar si estaban viendo una rara interacción del viento solar o algo mucho más complejo. Durante los meses previos al perihelio, los observadores lucharon por conciliar imágenes contradictorias. Diferentes exposiciones, métodos de seguimiento y técnicas de procesamiento produjeron resultados de apariencia muy diversa. Algunos mostraban colas débiles, algunos ninguna, y algunos mostraban formas irregulares que luego fueron identificadas como artefactos. Todo esto creó una sensación de misterio alrededor del 3I Atlas, la sensación de que este visitante interestelar no se estaba conformando a las reglas establecidas por los innumerables cometas observados dentro de nuestro sistema solar. No fue hasta que pasó el perihelio y el objeto volvió a ser visible tanto para astrónomos profesionales como amateurs, que su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. Solo entonces los datos comenzaron a estabilizarse, pintando una imagen más clara de un objeto que se comporta como un cometa en algunos aspectos, pero desafía las expectativas en otros. Y esa imagen estable es lo que conduce directamente a la siguiente fase de su historia, la claridad tan esperada proporcionada por los principales observatorios. El camino hacia la comprensión del 3I Atlas ha sido todo menos directo. Antes de que el objeto desapareciera en el resplandor del Sol, los astrónomos dependieron de todos los instrumentos principales disponibles, desde la órbita terrestre hasta las plataformas de espacio profundo, para capturar cualquier detalle que pudieran. Uno de los conjuntos de datos más tempranos e influyentes provino del telescopio espacial Hubble. El 21 de julio, el Hubble produjo la primera imagen genuinamente clara del 3I Atlas. Incluso en esa etapa temprana, mientras el objeto aún estaba lejos del Sol, la fotografía reveló una coma grande y asimétrica y, notablemente, un chorro apuntando hacia el Sol. Solo esto fue suficiente para provocar una acalorada discusión entre los investigadores. La actividad orientada hacia el Sol es rara, y verla tan fuerte tan pronto planteó preguntas sobre la estructura interna del cometa y la distribución de volátiles en su superficie. A medida que pasaban las semanas, más telescopios intentaron rastrear el objeto, pero la vista desde la Tierra se volvió cada vez más difícil. El brillo del Sol abrumó a la mayoría de los instrumentos, dejando a los astrónomos dependiendo de las naves espaciales en posiciones más favorables. Ahí es donde las observaciones de la Agencia Espacial Europea basadas en Marte se volvieron cruciales. Las cámaras y los sensores posicionados cerca de Marte pudieron monitorear el 3I Atlas desde una posición ventajosa completamente diferente a la de la Tierra. Estos conjuntos de datos proporcionaron una de las piezas de información más importantes hasta el momento. La órbita del cometa era estable.
A pesar de la especulación inicial de que el 3I Atlas podría sufrir cambios dramáticos o aceleraciones inesperadas, los datos de la ESA mostraron solo una cantidad muy pequeña de aceleración no gravitacional, del tipo que se observa rutinariamente en cometas que desprenden gas y polvo. No hubo cambios drásticos de rumbo, ni desviaciones inesperadas, nada que sugiriera una ruptura violenta o interferencia externa. Esta estabilidad fue crítica. Significó que cualquier estructura extraña, asimetría o actividad de chorro vista en observaciones anteriores eran características físicas, no signos de inestabilidad orbital, y preparó el escenario para lo que vendría después, la reaparición del cometa después del perihelio, cuando volvería a ser visible para los telescopios terrestres. A principios de noviembre, el 3I Atlas emergió del resplandor del Sol. Astrónomos amateur y profesionales por igual giraron sus instrumentos hacia el débil objeto, con la esperanza de captar incluso una pequeña pista de su comportamiento posterior al perihelio. Lo que encontraron en esas primeras imágenes, colas más nítidas, múltiples chorros y una morfología más consistente, confirmó lo que los observatorios más grandes habían insinuado todo el tiempo. El 3I Atlas sobrevivió su paso cercano con el Sol, y estaba más activo que nunca. Esas imágenes de principios de noviembre se convirtieron en el puente entre los datos desordenados e inconsistentes antes del perihelio y las vistas nítidas y detalladas que seguirían, y prepararon al mundo para el momento en que un solo fotograma desde Texas redefiniría todo lo que creíamos saber sobre este visitante interestelar. Las últimas observaciones del 3I Atlas marcan un punto de inflexión en nuestra comprensión de este objeto extraordinario. Durante meses fue poco más que un borrón, un viajero interestelar rápido envuelto en misterio, distorsionado por la luz solar y malinterpretado a través de datos imperfectos. Pero la nueva imagen del 17 de noviembre lo cambia todo. Por primera vez tenemos una visión limpia y detallada de su estructura. Múltiples colas, chorros activos, una rara pluma orientada hacia el Sol y una coma en rotación que se comporta de manera diferente a cualquier cosa que se vea comúnmente en nuestro sistema solar. Cada nueva visión nos acerca a comprender cómo reaccionan los objetos formados alrededor de otras estrellas cuando ingresan a un entorno cósmico completamente diferente. A medida que el 3I Atlas se aleja del Sol y se acerca a un mejor ángulo de visión en las próximas semanas, podemos ser testigos de desarrollos aún más dramáticos. Cambios en la rotación, nueva actividad de chorros, cambios de brillo o transformaciones morfológicas inesperadas. Y con más datos procedentes de la NASA, la ESA y observadores globales, las próximas actualizaciones podrían revelar detalles que nunca antes hemos documentado en un cometa interestelar. Esta historia solo está comenzando. Si quieres mantenerte actualizado con cada nuevo descubrimiento, cada nueva imagen y cada análisis de vanguardia sobre el 3I Atlas, entonces asegúrate de no perderte nada. Si encontraste valioso este informe, recuerda, suscríbete al canal para seguir todas las próximas observaciones. Dale me gusta al video para ayudar a que llegue a más espectadores. Comenta abajo con tus ideas, teorías y preguntas sobre este visitante interestelar. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindando una cobertura clara, precisa y centrada en la ciencia de los objetos más extraordinarios de nuestro cielo. La próxima actualización podría llegar en cualquier momento, y querrás estar aquí cuando suceda.